Muy bien, Romanos 8, versículo 14, vamos a estar viendo hasta el versículo 27. Yo voy a darle lectura y de ahí vamos a tomar nuestra enseñanza en esta hora. Dice la palabra del Señor, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vamos a continuar, hermanos, viendo esta enseñanza tan especial. La verdad, a mí me encanta conocer más del Espíritu Santo y cómo Dios, hermanos, se manifieste, cómo Dios obra, ¿verdad? Cómo Dios habla, hermanos, a través, ¿verdad?, de su palabra. Y esto, hermanos, aquí ya vimos, como digo, el domingo pasado estuvimos viendo algo acerca de la obra del Espíritu Santo, todo lo que es la base, ¿verdad?, lo básico de lo que es la obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a continuar, hermanos, viendo a partir de este versículo 14, lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, porque todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos, dice, son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu, dice, de Dios, estos son hijos de Dios. Claramente, ¿verdad? Vimos anteriormente que un creyente tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es una evidencia viva en su vida, ¿verdad?, del cristiano, ¿verdad?, como hijo de Dios, ¿ok? Realmente, hermanos, Dios nos guía a través del Espíritu Santo. Como mencionamos, ¿verdad? Vamos a ver después algunas de las características más específicas que la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo. Pero sabemos nosotros que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza activa, ¿verdad? No es ¿verdad?, simplemente un impulso, ¿verdad?, sino que realmente, hermanos, es una persona. Cuando Cristo habló, Él y dice, yo me voy, dice, pero no los voy a dejar huérfanos, dice, enviaré otro consolador. O sea que si Jesús era el consolador de los discípulos, el que estaba con ellos todo el tiempo, y ahora Él iba a enviar a otro. Entonces quiere decir que iba a enviar a otra persona. Ahora, tú y yo sabemos, hermanos, que Cristo, desde antes de que Él fuese encarnado, Él ya existía. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente que Jesús, como fue encarnado, por eso se pudo verlo, ¿verdad? Se pudo verlo a Él en ese cuerpo humano que Él tomó. Pero claramente el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo no tomó carne
¿verdad? Como Jesús. Por esa causa sigue siendo espíritu. No lo podemos ver, pero claramente Él está, aunque nosotros no veamos, y esa es la evidencia de un creyente, que el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida a partir del momento que abre su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí, a partir de ese momento, hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, sella a ese creyente cuando esa persona entiende su condición de pecador. Esa persona entiende que no puede, ¿verdad?, ser salva por sí misma y que necesita de la obra de Jesús. Clama a Cristo pidiéndole salvación, recibe a Jesús como su Salvador, y dice la Biblia que es ahí cuando viene la obra del Espíritu Santo. No es algo, ¿verdad?, como no va a pasar un evento tan grande, una explosión, un terremoto, ¿verdad?, o que te vas a caer o que te vas a dar de vueltas ahí porque recibiste el Espíritu Santo. No, sino que realmente, hermano, es una obra de fe. Cuando tú crees en Jesús, lo recibes. Dice la Biblia que sos sellado, porque claramente nos lo dice, ¿verdad?, el Señor ahí, el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 1, dice, y nos dice ahí, dice que habiendo oído la palabra de Dios, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que son las arras de nuestra herencia, ¿ok? Si quieres puedes verlo ahí rápidamente para que no te quedes con dudas. Es muy importante, hermanos, que basemos todo lo que decimos a través de la palabra de Dios, y todo lo que creemos nosotros, hermanos, sea basado a través de la palabra de Dios, porque si no lo basamos a través de la Biblia, claramente que queda en el aire lo que decimos, porque no lo respalda la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios ahí, capítulo 1, versículo 13, dice, en él también, dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, en el evangelio, ¿verdad?, en la obra de Jesús, que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, ¿verdad? Dice, creyendo en él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Lo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que, hermano, es las arras, ¿verdad?, la garantía de que somos hijos de Dios, ¿verdad? La garantía de que ahora pertenecemos al Señor, la garantía de que ahora estamos en sus manos. Ok, hermano, a veces a muchas personas les cuesta entender que cuando creemos en Jesús, reconocemos nuestra condición de pecador y creemos en Cristo y lo recibimos, ya podemos tener la vida eterna. Ayer estuvimos repartiendo Juan y Romanos, anduvimos, hermanos, ¿verdad?, llevando el evangelio, y estaba hablando con una persona, ¿verdad? Ahí hablaba con una persona y bueno, realmente, hermanos, Dios me dio la oportunidad de hablar con ella, ¿verdad? Y es una persona que se congrega en otra iglesia, pero claramente que ellos para poder creer de que reciben el Espíritu Santo es a través de que alguien le imponga las manos, porque si no, dicen ellos, de que no hay garantía de que tienen el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo les decía, bueno, realmente, o sea, la Biblia no dice en todos los textos de que siempre se impuso la mano a los discípulos para recibir el Espíritu Santo por parte de los apóstoles, sino que hay partes en la Biblia donde nos menciona que cuando se predicó la palabra, ellos recibieron el Espíritu Santo simplemente con oír el mensaje, ¿verdad?, del evangelio. Dice la palabra de Dios, que recibieron el Espíritu Santo, y la evidencia o la señal en esos tiempos era de que comenzaban a hablar en lenguas. Claro que eran esos tiempos, son señales, ¿verdad?, de tiempos específicos, pero dice que la señal era esa, recibieron el Espíritu Santo, y claramente el apóstol se dio cuenta, no tuvo que venir e imponer las manos. Entonces, algunos creen, ¿verdad, hermanos?, que claramente que a alguien le tienen que poner las manos para que reciban el Espíritu Santo, pero no es por la obra del hombre, ni es por la mano del hombre, es una obra divina, amén, es una obra de Dios. Entonces, por esa causa, hermanos, cuando nosotros hemos creído en el Señor, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que por la fe hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, y en ese momento, ¿verdad, hermanos?, somos sellados por Dios a través de su Santo Espíritu. Y la evidencia es, hermanos, que cada día, a partir de ese momento, nosotros ya no seremos las mismas personas.
¿ok? Porque va a haber una lucha grande dentro de nosotros, que nosotros no queremos hacer lo malo, nosotros deseamos apartarnos de lo malo. Hay como una hambre o un deseo en nosotros de agradar a Dios, de quererle agradar a Él, de querernos apartar para Él. Y esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Entonces, como yo digo, ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque antes no teníamos algo que luchara tan fuerte en nosotros, ¿verdad? Por la santidad, para apartarnos de lo malo, para apartarnos del pecado. Nada. ¿Por qué? Porque teníamos solamente la naturaleza pecaminosa. Y eso nos llevaba a hacer lo malo sin tener ninguna conciencia, ¿verdad? Porque realmente decíamos, bueno, todo el mundo hace esto, por lo tanto yo también lo hago. Todo el mundo dice esto, por lo tanto yo también lo digo. Todo el mundo va a estos lugares, por lo tanto yo también voy. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, ya es algo diferente, ¿verdad? Ya algo fuerte te dice en ti, no está bien esto. No está bien que vayas a este lugar, no está bien que digas estas palabras, no está bien que escuches esto. Y hermano, hay algo fuerte en nosotros que nos dice, hermanos, es como que algo nos dice a nuestro corazón, que nos dice a nuestra mente, hermanos, que estamos haciendo algo mal, ¿me entiendes? Es como una luz roja que prende ahí, y eso es la obra del Espíritu Santo. No la vemos, pero está comenzando a trabajar dentro de nosotros. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, lo que dice aquí en Romanos, por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que un creyente, cuando alguien ya se convierte al Señor, cuando alguien recibe, ¿verdad? Por la fe, ya la salvación, recibe el Espíritu Santo, dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14, el que leímos, dice, porque todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O podemos ponerlo al revés, todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, algo ya está pasando ahí en la vida de esa persona que recibió a Cristo, que de todo corazón entendió su pecado, se arrepintió, creyó en Jesús, creyó que Él solo le podía salvar. Algo ya comienza a pasar en él, comienza a ser guiado ya, comienza a comenzar a ser transformado ya dentro, en su interior, por el Espíritu Santo. Entonces, dice ahí, hermanos, dice algo más que nos dice ahí, dice el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, dice, por el cual clamamos, dice, Abba, Padre. El Espíritu, hermano, es el que nos lleva a nosotros a clamar al Señor. Ahora, como mencionamos, el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros va a ser, hermanos, la guía, va a ser el consolador. El Espíritu Santo claramente va a ser el consolador. El Espíritu Santo, hermanos, va a ser nuestro maestro, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a nosotros ahora a saber cómo clamar, a aprender a clamar al Señor, porque está dentro de nosotros y es Él el que nos va a capacitar a nosotros para orar al Señor. Entonces, como dice aquí, hermanos, dice, recibimos el espíritu de adopción, o sea que fuimos adoptados por Dios a la familia de Dios y tenemos a alguien que está con nosotros todo el tiempo, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, cuando dijo Cristo, ¿verdad, hermanos? El Espíritu Santo, Él dijo que Él no iba a enviar otro consolador. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía. Ahí en Juan capítulo 16, versículo 13 dice, Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13, sin perder Romanos, póngale en una marquita, ¿verdad? Y luego dice ahí en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16. Dice ahí en el versículo 13.
Mira, dice ahí en el versículo 13, dice, pero cuando venga, mira lo que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él, dice, os guiará. Dice, Él es el que los va a guiar. Entonces dice, Él os guiará, dice, a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, el Espíritu de verdad cuando venga, Él os guiará. Él los va a guiar, o sea, Él es nuestro guía, Él que nos enseña, hermano, a nosotros cómo clamar al Señor en nosotros, Él que nos da el deseo a nosotros para clamar, Él es el que, hermano, nos guía cuando estamos con una necesidad, que nos guía a que nos arrodillemos y a que clamemos, ¿verdad? Que clamemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Él va a ser nuestro guía. Y qué hermoso es que ahora ya no estamos solos como hijos de Dios, como creyentes. El Espíritu Santo está todo el tiempo con nosotros y Él siempre nos va a guiar, dice, a toda la verdad, a toda verdad. Pero nos va a guiar, hermanos, a clamar, ¿verdad? A clamar al Señor. Como dice la palabra del Señor, ahí dice, porque, ¿verdad? Que Él nos guiará, dice, a clamar. Dice, y el Espíritu clama, dice, Abba Padre, para que nosotros clamemos, Abba Padre, para que nosotros vayamos teniendo más confianza cada día con nuestro Padre, que fuimos adoptados, que ahora ya somos sus hijos, que ahora ya estamos dentro de la familia de Dios y que ahora podemos ir, hermanos, ¿verdad? Perder el temor, perder el miedo e ir al Señor y tener confianza para ir al Padre y clamar, ¿verdad? Abba Padre. Y quiere decir, ¿verdad? Como dice Abba, quiere decir papito, ¿verdad? O con cariño, ¿verdad? Algo cariñoso, ¿verdad? Ir con nuestro Señor, con nuestro Padre, y tener esa confianza. Qué lindo es, ¿no? Cuando nuestros hijos, ¿verdad? Ya va a experimentar Jenny eso, ¿verdad? Cuando ya hablen sus nenas, ¿verdad? Y vengan y digan mami o papi, ¿verdad? Que se siente lindo, ¿verdad? Josías cuando dice papi, ¿verdad? Viene y claro que cuando dice cariñosamente me va a pedir algo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero qué lindo, hermano, ¿verdad? Qué lindo es cuando nosotros vamos al Señor y con cariño vamos así de esa forma, ¿verdad? Aprendemos y tenemos confianza, hermanos, ¿verdad? Qué lindo es, porque realmente eso es lo que Dios quiere y a eso es lo que nos guía el Espíritu Santo dentro de nosotros. Aprender a clamar, dice, nos guía a ir con confianza, nos guía, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Dentro de nosotros nos lleva a clamar. Dice, también el Espíritu Santo, ¿verdad? Es nuestro maestro. O sea, nos guía, pero también es nuestro maestro el que nos enseña. Dice ahí capítulo 14, ahí mismo de Juan, ¿verdad? Juan 14, un poquito atrás nada más, ahí donde estábamos. Juan 14, mira lo que dice versículo 26. Cuando nosotros, hermanos, somos creyentes sabios, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Cuando somos creyentes sabios, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Y Él nos va a enseñar a través de verdad, la verdad que es la palabra de Dios. Y luego dice ahí el versículo 26 de San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, mira lo que dice, versículo 26. Dice 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará, dice en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén, hermano. Dice, Él os enseñará, dice, todas las cosas. Hermano, el Espíritu Santo siempre nos quiere enseñar algo nuevo, amén. Como cuando los apóstoles andaban con Jesús y los apóstoles tenían ciertas dudas, ellos venían al Señor y le preguntaban al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, enséñanos a orar. Señor, ¿por qué dijiste esto, Señor? ¿Qué trataste de decir con esto, Señor? Y hermanos, y el Señor, ¿verdad? Iba ahí y les explicaba a los apóstoles, a los discípulos que venían a Él y le preguntaban. Nunca los dejaba con dudas. Amén. Y es así el Espíritu Santo, ¿verdad?
es la persona, es el consolador que está con nosotros y que siempre nos quiere enseñar, que siempre nos quiere guiar, pero tú y yo tenemos que desear que Él nos enseñe, dejar que Él nos enseñe, dejar que Él nos guíe, porque hermano, si Él está con nosotros, nos quiere guiar y nos quiere enseñar y nosotros nos rehusamos a eso, claramente que vamos a tener en vano, ¿verdad?, la compañía tan especial y tan preciosa del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, dice, ¿verdad?, también, tanto más aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo, más se disipan nuestras dudas. Amén. Mientras más aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo, más se disipan nuestras dudas, nuestros temores. ¿Por qué, hermano? Porque realmente cuando aprendemos a conocer nosotros la obra de Dios en nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros, se disipan dudas, se disipan temores. Y es cuando nosotros, ¿verdad?, crecemos en fe, crecemos en confianza. Amén. Crecemos más en fe y podemos, hermanos, saber, hermanos, cuando viene una prueba y nosotros nos agarramos del Señor y tenemos confianza en el Señor, pasamos por eso, después viene otra, hermanos, nosotros estamos confiados y sabemos que Dios no nos va a abandonar, que Él está ahí, aprendemos, somos guiados por el Espíritu Santo y clamamos y buscamos al Señor y vamos a pasar por ello, hermanos, y vamos siendo ejercitada nuestra fe, nuestra mente, nuestro corazón, para estar tranquilos, para estar confiados, hermanos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, cada vez más nosotros, ¿verdad?, podremos, hermanos, disipar dudas que vengan a nuestra mente, que el diablo quiera poner en nuestra mente. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente vamos a aprender a que el Espíritu Santo nos guíe. Nuestras convicciones van a crecer más cada día. Yo quiero que volvamos ahí a Romanos capítulo 8, por favor. Dice Romanos 8, versículo 16. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu es el que da convicción a la persona para que, hermano, pueda tener confianza, para que pueda tener fe, para que no tenga dudas, para que no tenga temores, para que, hermanos, para que sea una persona, ¿verdad?, madura espiritualmente, para que sea una persona, ¿verdad, hermanos?, que vaya creciendo más en gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos? El Espíritu Santo, cuando aprendemos a ser guiados por Él y nos acercamos cada día más, ¿verdad?, a Él, y aprendemos a que nuestros oídos escuchen la voz del Espíritu Santo y nos dejamos guiar y nos dejamos enseñar. Dice la palabra de Dios que cada vez más el Espíritu Santo va a convencer a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes de quién brotan las dudas? Es de nuestra naturaleza humana, pecaminosa. Es de nuestra naturaleza. De ahí brotan las dudas, de ahí brota todo, ¿verdad? Los miedos, los temores, muchas cosas, hermanos, que vienen de ahí. Pero cuando nosotros, entre más nosotros aprendemos a ser guiados por el Espíritu de Dios, Él cada vez más, dice la palabra de Dios ahí, dice que da testimonio. Vamos a poder entender, vamos a poder discernir, vamos a poder, hermanos, ¿verdad?, tener convicción fuerte. Dice de que somos hijos de Dios. Porque, como yo menciono, hermanos, si no nos acercamos al Señor, si no lo buscamos al Señor, si no dejamos que Dios hable a nuestras vidas y desechamos o somos indiferentes, ¿qué va a pasar? No vamos a crecer en convicciones en nuestros corazones. Nuestros corazones no van a estar fuertes, no van a estar firmes para con el Señor. Y vamos a ser volubles, ¿verdad?, a inconstantes, ¿verdad? Nunca nos vamos a llegar a un punto a afirmar fuerte como cristianos maduros,
¿verdad? Como cristianos, ¿verdad, hermanos? Que estén, no solamente, ¿verdad? Estén fuertes, pero estén dando frutos por todos lados. Porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Como una vid, dice la Biblia, dice que al que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Entonces, cuando Él dice, ya vosotros estáis limpios, dice por la palabra que os ha hablado, o sea, que los que son creyentes, ¿verdad? Están limpios, pero es ahí, Dios quiere seguir limpiándonos, seguir quitando nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo sea el Señor de nuestra vida. Por eso, hermanos, dejar que el Espíritu Santo sea quien nos controle, dejar que el Espíritu Santo sea, hermanos, el que sea, ¿verdad? El que se siente en el trono de nuestro corazón. Amén. No es que nos vamos a ir llenando de a poquito del Espíritu Santo. No, es dejar nosotros que el Espíritu tome más control de nosotros. Amén. Que el Espíritu Santo, porque no es un agua, ni es un líquido, ni es una sustancia. El Espíritu Santo es una persona. Pero la voluntad nuestra, ¿verdad? La que va a veces en contra y en contra y en contra del Espíritu Santo, y no cedemos a lo que el Espíritu Santo dice, dame esta área de tu vida, yo la quiero tomar, y nosotros estamos ahí rebeldes, estamos ahí, ¿verdad? Luchando y estamos batallando y no queremos ceder a veces áreas, ¿verdad? De nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo quiere tomar eso para controlar Él y para guiarnos Él y dejarnos completamente, ¿verdad? En sus manos y dejar que Él nos guíe y hacer caso y estar atentos a nuestros oídos a la voz, a su voz, hermano. Entonces cada vez más ese cristiano va a estar más fuerte, ¿verdad? Como un metal que se pone al fuego y luego se echa al agua, templado, un metal templado, fuerte, que no se dobla por nada, ¿verdad? Que resiste. Y es así el cristiano, cuando cada vez más aprende a ejercitar su fe y agarrarse, dice, del Espíritu Santo. Pero hermanos, qué importante es, nuestras convicciones crecen. Pero algo muy interesante, ¿verdad? Tenemos un poquito de tiempo más, vamos a terminar, ¿verdad? Al menos 11 menos 10. Pero dice ahí, hermanos, rápidamente, vamos a ver ahí, vayan conmigo por favor ahí en el versículo 26, mira lo que dice, 26. Dice, y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. ¿Es verdad? ¿Cuántos aquí a veces luchamos por saber qué es lo que es la voluntad de Dios? ¿O no es así? Y es con lo que más batallamos a veces. ¿Qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hay cosas específicas a veces que la Biblia específicamente no lo dice. Y que a veces decimos específicamente, hay cosas que sí, la palabra de Dios, ¿verdad? Y si no leemos la Biblia, y si no sabemos, porque no leemos la Biblia. Pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Quién tiene que ser, ¿verdad? Y cómo debe ser, ¿verdad? Y ahí dice la Biblia, la voluntad de Dios. No tiene que ser un inconverso, no tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser alguien que ame al Señor. Y bueno, ahí lo dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, pero hay muchas cosas que la Biblia lo dice, pero hay cosas específicas que a veces específicamente la Biblia no lo dice. ¿Pero acaso no tenemos al Maestro con nosotros? ¿No tenemos al Espíritu Santo? Hay muchas veces que podemos pedir señal. ¿Y sabes tú que Dios se complace también en hacernos entender lo que debe, lo bueno para nosotros como cristianos? Él nos va a guiar. Cuando hay que tomar una decisión y como que no tienes cierta tranquilidad y hay algo en ti que te está diciendo no lo hagas o no digas esto, no hagas esto, hermano, esa cuestión es mejor detenerse y no dar el paso, no, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y no, para, escucha, aquel que habla dentro de ti, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Cómo obra, cómo habla. Hermano, yo estoy diciendo, ¿verdad? Esto es específicamente a los creyentes. Amén. A los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento todavía el Espíritu Santo no estaba en las personas.
¿verdad? El profeta Jonás, él se sentía, ¿verdad? Él sentía que iba haciendo lo correcto, iba con mucha paz, ¿verdad? Iba con tanta paz, iba dormido dentro del barco, ¿verdad? Redormido iba, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Afuera estaba la terrible tormenta y por causa de él. Y él no estaba haciendo lo correcto. Iba redormido ahí. Despiértate, dormilón, ¿verdad? Despiértate, clama a tu Dios. Y él entendía que no estaba haciendo lo correcto, que iba en contra de la voluntad de Dios. Claramente, pero ahora los creyentes, aquellos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, el Espíritu Santo de Dios, hermano, es el que nos pone la alerta si hay algo que no está bien, algo que no vamos a hacer correcto, hay algo que me está diciendo. Hay muchas veces, hermano, que a mí a veces me ha pasado, verdad, que yo, de repente como que algo me dice que debo hacer esto. Yo como que en ese momento no logro entenderlo bien y hago otra cosa. Y después digo, pero ¿por qué no escuché? ¿Verdad? ¿Por qué no escuché esto? ¿Verdad? A veces son detalles, son cositas, ¿verdad? Que nosotros a veces cometemos el error de no escuchar esa voz que hay dentro de nosotros. Esa voz que es la obra del Espíritu Santo. Después nos damos cuenta que, pero hubiera sido más fácil si hubiera escuchado. Y hermano, es así, es real. Porque si no creemos realmente, como dice aquí, ¿verdad, hermanos? No creemos realmente, hermanos, la obra del Espíritu Santo es real. Es nosotros, en la vida del creyente. Para el inconverso puede ser una locura. Dice, está loco, ¿verdad? ¿De qué está hablando? ¿Verdad? Pero realmente, hermano, la obra del Espíritu Santo es real. En nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, dice la Biblia, que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. El Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas. Y muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que no necesitamos. Y muchas veces, a veces no vienen las cosas porque estamos clamando nosotros porque no es lo que lo necesitamos. ¿Y cuántas veces, a veces, hermanos, estamos nosotros, ni siquiera pedimos algo, lo deseamos, pero viene a nuestras vidas? ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que está en nosotros, que nos conoce, que vive en nosotros, y que a través de Él dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, algo que no se puede decir, que no se puede, verdad, que solo lo puede, que es una obra espiritual, que es una obra única y especial, que solamente hay, verdad, hermano, en la divinidad, que es el Espíritu Santo, y verdad, y la relación del Espíritu Santo, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que está trabajando en nosotros. Y que esa obra, hermano, por eso dice aquí la palabra de Dios, dice este versículo que leímos, dice versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Antes que tú le digas, Dios sabe lo que necesitas. Amén. Antes que clamemos al Señor, Él sabe lo que estamos nosotros clamando, vamos a pedir. Porque hay alguien que, hermanos, que está conectado con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, a veces nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, hermanos, siempre, ¿verdad? Buscar ser guiados por el Espíritu Santo. Y realmente, hermanos, dejar que la obra del Espíritu Santo siga, ¿verdad?, en nosotros, y aprender a escuchar al Espíritu Santo en nosotros. Dice, Él sabe la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros, y conforme a la voluntad de Dios va a interceder por nosotros. ¿Ok? Él no va hermanos, tampoco, ¿verdad? A darnos algo que nos va a hacer mal.
¿ok? Él no va, y mismo el Espíritu Santo, ¿verdad? Va a ver nuestra necesidad, va a ver lo que necesitamos, va a ver, hermanos, lo que carecemos y tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Porque está en nosotros. Y qué maravilla es, porque es como Dios mismo, Dios el Padre, Dios el Hijo, está en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces hay una completa comunión. Entonces, hermanos, qué maravilla que tenemos eso, porque aunque nosotros a veces no sabemos pedir, ¿verdad? El Espíritu Santo mismo ya está intercediendo por nosotros, según, ¿verdad?, la necesidad de cada uno. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a poder pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Escuchando la voz del Espíritu Santo. Escuchando, ¿verdad? Y siendo guiados por el Espíritu Santo. Hay formas, hermanos, de contristar al Espíritu Santo. Cuando nosotros como creyentes le damos más lugar a mis deseos personales, ¿verdad?, que a los deseos de Dios. Como que ignoro la obra del Espíritu Santo en mí y voy caminando hacia un rumbo donde el Espíritu Santo me está diciendo, no vayas por ahí. Y me está tendiendo, me está diciendo, no lo hagas, no vayas. Hermano, y yo voy en contra, ¿verdad? Voy en camino incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo se contrista después de que no escuchamos su voz? Podemos contristarlo, pero lo más difícil es que llega al punto que a veces hasta podemos apagarlo, de tal forma que no hagamos caso a la voz del Espíritu Santo y se apague y ya no sintamos, no podamos discernir la voz del Espíritu Santo. Qué maravilla es que el Espíritu Santo quiere guiarnos, amén, quiere enseñarnos. No hagamos oídos sordos a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a hablar siempre a través de su palabra, amén. Y cuando no es a través de su palabra, Él nos va a guiar, hermanos, a cosas específicas, nos va a dar confianza en nuestro corazón, en nuestra mente, hermanos. Pero pongamos atención y estemos alerta, por eso la Biblia dice sobrios, ¿verdad? Debemos estar sobrios, siempre con los 5 sentidos, siempre dándole, ¿verdad, hermanos? Debemos estar alertas, atentos, ¿verdad, hermanos, a la voz para que podamos oír la voz del Espíritu Santo. Abierto nuestros oídos, abierto nuestro corazón. Amén. Vamos a continuar si quiere más adelante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios, y gracias por la obra del Espíritu Santo. Qué maravilla, qué bendición tan grande, Señor, el tener el Consolador con nosotros. Oh, Señor, cuántas veces somos pero tan ingratos, que a veces, Señor, no hacemos caso omiso, no escuchamos la voz de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, por favor, a cada día ejercitar nuestra mente, nuestros oídos, para poder oír, para poder, Dios, estar atentos, para poder, Dios, Señor, ser guiados, dejarnos guiar, dejarnos enseñar por tu Santo Espíritu, Dios, que nos habla, que nos enseña a través de tu palabra. A favor, Dios mío, obra. Ponemos en tus manos, Dios, todo lo que sigue en el nombre precioso de Jesús. Amén.